Notimundo Estelar. Información inmediata. El gobierno anunció que 600,000 personas son beneficiarias de la estrategia Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña aquí en nuestros estudios Juan Carlos Palacios. Él es subsecretario de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Muy buenas noches, Juan Carlos. Gracias por acompañarnos aquí en este espacio. Soy María del Carmen Álvarez. Estimada María del Carmen, muchísimas gracias. Para mí, un placer poderles contar sobre la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil y pues igual dar un saludo sobre todo a las mamitas, a los papitos que están día a día haciendo que este Ecuador sea mejor para los niños. Así es, y es lo que esperamos, porque la desnutrición crónica infantil es una problemática de salud pública grave en nuestro país, que presenta uno de los índices más altos de Latinoamérica, lamentablemente. Y esto, pues, todos sabemos que afecta el desarrollo de los niños más vulnerables que viven en la pobreza en Ecuador, y tiene un impacto nefasto en su futuro como integrantes de una sociedad productiva y consecuentemente, por supuesto, frena el crecimiento económico del país. ¿Cuál es la estrategia que se está llevando a cabo y se está cumpliendo? También me gustaría conocer un poco eso desde Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Perfecto, María del Carmen. Primero que todo, estás muy acertada. Ecuador lastimosamente tiene una de las tasas más altas de desnutrición crónica infantil. Y como tú mencionas, este es uno de los grandes impedimentos al desarrollo del país. Solo quisiera ahí dejar un par de datitos. El primero, en Ecuador, 1 de cada 5 niños menores de 2 años padece de desnutrición crónica infantil. ¿Qué significa esto? Que los niños muy probablemente ellos no van a lograr tener su desarrollo integral completo. Es decir, los niños que hubiesen podido ser un gran artista, un gran deportista, un gran profesional, muy probablemente van a ver mermadas sus oportunidades. Exacto. Frente a otros niños que sí van a crecer con una nutrición adecuada. Eso ya complica su futuro desde tan temprana edad, ¿no? Exactamente, es como, justamente este es el punto cuando a veces uno habla sobre la igualdad de oportunidades. Este es el primer paso para la igualdad de oportunidades, que todos empiecen su vida con las mismas capacidades y oportunidades. Entonces, y ahí un tema que es muy correcto lo que tú dices, afecta principalmente a la población en pobreza, pero sí quisiera reforzar que no solo afecta a la población en pobreza. Es decir, del 20% más rico de la población en el Ecuador, igual un porcentaje alto, por sobre el 10%, tiene desnutrición crónica infantil. Entonces, eso nos lleva, y ahí sí ya quiero hablar sobre la estrategia, esto nos lleva a un abordaje integral de la desnutrición. Porque cuando uno escucha sobre desnutrición, piensa que únicamente es un problema de alimentos. Eso es lo primero que uno se le viene a la mente. Es algo mucho más completo, por supuesto. Exacto, es un problema que viene enraizado atrás a problemas de pobreza, a problemas de una provisión adecuada de agua, acceso a saneamiento, a un tema muy, muy complejo que son a veces las prácticas, comportamientos y hábitos que tiene la gente. Entonces, por dejarte otro dato que a nosotros nos preocupa y con el cual día a día estamos enfrentándolo junto con miles de madres y padres, el tema de la lactancia materna. No, el 50%, únicamente el 50% de niños en el Ecuador menores de 6 meses tiene lactancia materna exclusiva. La lactancia materna es tan importante porque no solo es un gran alimento, sino también es una fuente de fortalecer el sistema inmunológico de los niños y también generar ese vínculo entre la madre y los niños. Es decir, esto debería darse en esos primeros 2 años de existencia de los niños. Exactamente. Ahí, más bien, gracias por complementarlo. Nosotros trabajamos en lo que le llamamos la ventana de oportunidad, que son los 1000 primeros días de vida. Esto va desde el embarazo
hasta los 2 años de vida. Esa es la gran ventana donde trabajamos y como te menciono, la estrategia es integral y entonces incluye servicios de salud, servicios de desarrollo infantil, transferencias monetarias, servicios de educación, pero en gran medida también este trabajo de cambio de comportamiento y de fortalecimiento comunicacional de la población. Pero ¿cómo lograr ese cambio de comportamiento? Porque no es algo fácil, es complejo poder llegar y cambiar en muchas ocasiones hasta la cultura de las personas, ¿no? Porque es llegar a la raíz del problema. ¿Se lo está logrando? ¿Qué se está haciendo? ¿Dónde se está poniendo mayor énfasis? Perfecto. Ese es uno de los retos más grandes que ha afrontado la estrategia. Entonces, solo para mencionarte, en los últimos meses hemos logrado capacitar a más de 55,000 personas, entre familias, pero también en los operadores mismos de los que brindan los servicios. Y tal cual, este no es un trabajo, y eso sí quiero realzar, este no es un trabajo de que el cambio de comportamiento pasa de un día al otro. Así es. Esto pasa con la constancia de los años. Esta es una estrategia que demuestra también la madurez política que está empezando a tener el país. Para que sigan, ¿no? Los diferentes gobiernos que no paren. Exactamente. Entonces, esta es una estrategia cuyos frutos eventualmente ya los veremos de aquí en 5, 10, 20 años. Y esa es la duración que debe tener. ¿A cuán largo plazo se ha hecho esta estrategia entonces, ya pensando de esa forma? Claro, a ver, actualmente tenemos un plan estratégico que empezó en el año 2021, está por culminar ya en el 2025 y estamos actualizando el plan estratégico ya para el año 2030. Pero como te digo, esto tiene unas miras de que esto tiene que seguir al menos unos 10, 15, 20 años más. La mayoría y lo importante también de la estrategia de Ecuador es que se basa en las mejores prácticas de lo que hemos visto, por ejemplo, que pasó en Perú, de lo que ha pasado en Chile, de otras estrategias que han sido exitosas. Y ya se han demostrado que esto se logra en cuestión de 15, 20 años. Eso le iba a consultar porque ya se han llevado a cabo otros programas atendiendo justamente el tema de la desnutrición crónica infantil en nuestro país y sin embargo no se ha logrado reducir la curva. ¿Qué puede garantizar ahora que este programa específicamente sí va a tener éxito en un futuro? Esa es una pregunta súper importante y sobre todo aquí yo creo que realzar que como país también hemos aprendido mucho a lo largo de esta historia. ¿Cuál es la diferencia de la estrategia ahora? Por un lado, tenemos una entidad enfocada exclusivamente en articular las acciones. Aquí viene, y ahí voy a comentar, de 4 principios con los que nosotros trabajamos. Por un lado, ampliar la cobertura de los servicios de salud, de desarrollo infantil, de sedulación, de educación. Pero la segunda, que es una de las más importantes, es que estos servicios no tienen que llegar de manera dispersa. Es decir, no tiene que, voy a buscar controles de niños sanos por acá, voy a ver a qué niños les doy otros servicios por acá, sino a los mismos niños. Que todo llegue a todos. Esa es la parte de la articulación. Y eso marca una diferencia súper grande. La tercera es trabajar con oportunidad. Esta es una estrategia preventiva. No es esperar que el niño tenga desnutrición, sino evitar que caiga en desnutrición. La mayoría de problemas de salud pública similares a la desnutrición tienen esta característica. Siempre va a ser más eficiente evitar antes que corregir. Y la última parte es la focalización. Tú bien mencionabas al inicio, esto afecta principalmente a la población. A la más vulnerable. Ajá. Entonces, ahora, ¿cómo lo hacemos? Tenemos varias herramientas. Primero, un presupuesto de 390 millones que ha venido creciendo año tras año. Los gobiernos se han seguido comprometiendo con la estrategia. Entonces ya para este año el gobierno también ha decidido firmemente subir de 350 millones del año anterior a 390. Entonces, obviamente, primero tenemos un presupuesto asignado. ¿Es suficiente ese presupuesto? Todavía hay que seguirlo ampliando. Es decir, las necesidades, yo soy economista y los economistas siempre decimos, las necesidades son infinitas y los recursos son finitos, hay que poderlo distribuir, pero existe el compromiso de ir identificando dónde están esas brechas y en función de eso irlo ampliando. Entonces, ahí viene una de las herramientas importantes que es un presupuesto por resultados. Esos 390 millones ahora sabemos en dónde se están distribuyendo, cómo están llegando y si es necesario ampliarlo más. En segundo, tenemos un sistema de información que sigue a cada niño y a cada embarazada. Entonces, te pongo un ejemplo. Hay una adolescente
que es otro de los temas que estamos abordando, el embarazo adolescente, pero digamos que ya se encuentra embarazada. Esta adolescente se hace atender en el Ministerio de Salud Pública. Inmediatamente nosotros nos enteramos, el sistema de seguimiento nominal lo que hace es decir, esta adolescente necesita también el servicio del MIES. Cuando ella da a luz, nos enteramos que el niño todavía no está inscrito en el registro civil, automáticamente el sistema lo deriva para que se le inscriba al niño. Y adicionalmente nos damos cuenta que está en condiciones de pobreza y una transferencia monetaria puede servir. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos este programa del bono 1000 días, que es una transferencia monetaria que ayuda justamente y acompaña a las familias desde la gestación hasta los 2 años. Ahora, para esto se está trabajando en conjunto con los GATS, porque obviamente ellos tienen este acercamiento con la comunidad y de esta manera podrían tener una mejor llegada. ¿Se lo está haciendo? ¿Es Sí. parte del programa? Una de las estrategias grandes, y más bien muchísimas gracias por la pregunta, uno de los espacios e instrumentos que tenemos como Secretaría y como estrategia son las mesas intersectoriales cantonales. ¿Qué es este espacio? Todos los meses, en los 221 cantones del país, se reúne bajo el liderazgo del gobierno local, y eso es súper importante enfatizar que es con el liderazgo de los gobiernos locales. Nos reunimos la Secretaría, el Ministerio de Salud Pública, el MIES, pero también otros actores locales importantes. Por ejemplo, me voy a inventar en este momento, entonces digamos que en Alausí hay una fundación que es importante y también ayuda y colabora con los servicios. Entonces esa fundación también es parte de la mesa. La iglesia es súper activa y ayuda. Entonces la iglesia también es parte. Se involucra sociedad civil, sector privado, las empresas, por ejemplo, de alguna manera también para que colaboren dentro de este programa. Exactamente. Entonces ahí en esas mesas se identifica cuál es la problemática social, porque es muy distinto la realidad de un cantón pequeño en la costa que un cantón grande en la sierra, que un cantón mediano en la Amazonía. Entonces, lo importante de estas mesas es que identifican cuáles son las necesidades particulares. Y ahora que mencionas la parte privada, también tenemos un mecanismo de deducibilidad, donde las empresas que aportan con proyectos que ya se encuentran aprobados por la Secretaría y las entidades que son parte de la estrategia, pueden recibir una compensación tributaria para que puedan aportar a la desnutrición. Entonces tenemos varios proyectos también ahí vinculando fundaciones, empresa privada y demás actores. Esta es una iniciativa sin lugar a dudas importante para salir de esta problemática tan grave. Lo decíamos al inicio de esta entrevista, no es algo que se va a conseguir de un día para otro, no van a ser 2, ni 5, ni 10 años, esto es a muy largo plazo. Para finalizar esta entrevista, se habló de una capacitación de más de 55,000 personas. ¿De dónde salen esos datos ustedes? ¿Esto es información transparente para los ciudadanos? Porque a veces se lanzan cifras y que finalmente cuando se investiga no coinciden. Entonces, por eso para mí es importante conocer que esa cifra que me están dando en estos momentos sí puede de alguna manera confirmarse. Claro que sí, ¿no? Entonces, una pregunta y que también quiero aprovechar para hacer una invitación entonces a la ciudadanía a ayudarnos a construir. Eso sí quisiera dejar como un mensaje importante que, como tú bien mencionas, no es una lucha solo del gobierno, sino donde nos involucramos toda la sociedad, los distintos niveles de gobierno, central, local, también las empresas, las familias. Acá lo más importante es la corresponsabilidad de las familias. Entonces, ahora sí, yendo ya a tu pregunta, estos 55,000 capacitados salen de más de 1,000 activaciones que hemos tenido en territorio. Entonces, tenemos ferias, tenemos brigadas, que no solo surgen de la Secretaría Técnica, sino también lo hacemos en acompañamiento con el Ministerio de Inclusión Económica, con el Ministerio de Salud Pública. Pero se puede corroborar. Claro, y aquí justamente ahí viene la invitación. Entonces, más bien a toda la ciudadanía, tenemos una página que se llama informacion.infancia.gov.es de acceso público, y ahí están los principales indicadores de avance, ¿no? De cobertura hasta el nivel más chiquito. Entonces, decir, yo quiero saber cómo está mi parroquia, entro y puedo ver. Y entonces ahí están todos los datos e invitar a toda la ciudadanía que los utilicen. Y más bien una invitación siempre a que aportemos, ¿no? Yo
sé que se puede mejorar la estrategia de este modo. Estamos siempre abiertos. Como digo, esto es un tema de tan largo aliento que todas las ideas van a ser bienvenidas. Todos somos, sin lugar a dudas, responsables del desarrollo de estos pequeños y también, por supuesto, como lo dijimos, consecuentemente del desarrollo del país. Gracias nuevamente a Juan Carlos Palacios, subsecretario de Ecuador, Crece sin Desnutrición Infantil, por habernos acompañado en este espacio. Un placer, María del Carmen. Nuevamente saludos a mamitas, papitos e invitarles a sumar. Y más bien, gracias por este espacio. Para nosotros poder llegar a la ciudadanía es fundamental. Gracias nuevamente. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.